Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Un gusto poder saludarles en esta tarde. Gracias al Señor. Él nos ha dado dos preciosos cultos esta mañana, con el templo prácticamente lleno. Y damos gracias al Señor por poder estar también aquí en esta hora nuevamente para escuchar la palabra del Señor y ser edificados en lo que Él tiene para nosotros. ¿Han recibido sus bosquejos? Si a alguien le falta su bosquejo, levante la mano, bien en alto, para que los hermanos anfitriones, por favor, le hagan entrega de los bosquejos. Aquí adelante faltan varios, por ahí también. Mantenga su mano en alto. Los hermanos anfitriones van a entregarles en estos momentos sus bosquejos para que ustedes puedan seguir el tema del día de hoy. El día de hoy estaremos iniciando una nueva serie, una serie pequeña, una serie corta de 4 domingos que tiene que ver sobre la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana. Una serie que yo quiero invitarte a que no te la pierdas ningún domingo para que puedas estar muy al tanto de lo que vamos a ir diciendo semana a semana sobre este tema de la mayordomía cristiana. Y hoy día vamos a hablar de lo que significa la mayordomía del cuerpo, iniciando nuestra serie. Cuando pensamos en la mayordomía o en la administración del cuerpo o de todo en general, a manera de introducción debemos decir, muchas veces pensamos en un sentido de deber o en un sentido de obligación o responsabilidad que comienza con nosotros. Repito, cuando pensamos en la mayordomía, pensamos en un sentido de deber, en un sentido de responsabilidad que creemos empieza con cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que señalar es que cuando hablamos de mayordomía, tenemos que decir que la mayordomía no comienza con nosotros. La mayordomía comienza con Dios. El verdadero sentido de la mayordomía cristiana tiene su inicio en Dios. No comienza con deberes, ni con obligaciones, ni con responsabilidades nuestras. La mayordomía comienza con una comprensión clara y profunda de lo que es la gracia y el amor de Dios. Y hoy día hemos cantado, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros sin la gracia y sin el amor de Dios? Por lo tanto, cuando pensamos en mayordomía cristiana, tenemos que recordar que estamos hablando de algo, de una responsabilidad que no comienza en Dios. Estamos hablando de una comprensión de la gracia y del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, cuando pensamos en la mayordomía, la pregunta no debe ser ¿qué debo hacer yo por Dios? Sino que la pregunta correcta debe ser más bien ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué cosas Dios me ha dado? ¿De dónde proviene todo lo que yo tengo que debe llevarme a una comprensión clara de lo que es la mayordomía cristiana? No es tanto un sentido de deber o de obligación, bueno, ahora yo tengo que hacer esto y esto y esto por Dios, no, sino es entender que la gracia y el amor de Dios ha sido entregada a nosotros y juntamente con la gracia una serie de cosas que deben llevarme en respuesta a la gracia y el amor de Dios a hacer una administración correcta de todo lo que Dios ha puesto en mis manos. No es tanto qué debo hacer yo por Dios, sino más bien qué es lo que Dios ya ha hecho por mí. Si nosotros logramos entender eso como punto de partida, vamos a comprender mejor en qué consiste este tema de la mayordomía. Y lo primero que queremos responder es ¿qué es la mayordomía cristiana? ¿Cómo definimos el concepto de mayordomía cristiana? Y la mayordomía cristiana
significa la buena administración de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. No es otra cosa que administrar correctamente todo aquello que Dios me ha dado, todo aquello que Dios ha puesto en mis manos. Llámese la naturaleza, llámese el medio ambiente, mi cuerpo, mis talentos, la familia, mi inteligencia, el dinero, todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Mayordomía tiene que ver con administrar correctamente todo aquello. Y cuando vamos a la palabra del Señor, en 1 Corintios, en el capítulo 4, encontramos que el apóstol Pablo está hablando de este concepto de mayordomía. Fíjate en 1 Corintios, capítulo 4, los primeros 2 versículos. El apóstol Pablo va a escribirle a Corinto y va a decir lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué dice? Fiel. La palabra administrador es la palabra mayordomo. Así que cuando Pablo está diciendo que los hombres deben tenerlos por administradores de los misterios de Dios, está hablando de que estamos llamados a ser mayordomos. Y cuando dice, se requiere de los mayordomos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Está hablando de la consecuencia, del requisito que debe haber para todo aquel que está comprometido con una correcta y seria mayordomía cristiana. Ahora, tú conoces la Escritura y tú sabes que cuando vamos al libro de Génesis, por ejemplo, descubrimos que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En tal sentido, si Dios es el creador de todas las cosas, eso quiere decir que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Dios, al ser el creador, por haberlo hecho todo, se constituye en el dueño de todo lo creado. Dios es el único que tiene el verdadero derecho de sentirse dueño, de ser el dueño por haber creado todas las cosas. A Él le pertenece nuestro tiempo, a Él le pertenece nuestra vida, le pertenece nuestros recursos, le pertenece nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos que ha sido creado por Dios es propiedad del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo llega el hombre a tener lo que tiene? Porque el primer paso es dado por Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, Dios nos lo ha entregado. Nos lo ha entregado por gracia y por amor. Esta tierra en la cual vivimos, este país en el cual hemos nacido, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Esta tierra que se llama Perú, donde Dios nos ha puesto, es nuestra tierra. Él nos la ha dado. El medio ambiente, la familia, los talentos, los hijos, los nietos, el cuerpo, la inteligencia, todo le pertenece a Dios. Amén. Él es el dueño de todo lo que tenemos. Y Dios nos lo presta, nos lo da por un tiempo para que tú y yo lo administremos correctamente. Ese es el sentido verdadero de la mayordomía cristiana. Dios, por pura gracia y por puro amor, nos ha dado todo lo que tenemos para administrarlo correctamente y seamos fieles con esa administración. Cuando uno va al libro de Isaías, en casa puedes mirar el pasaje de Isaías 43, te darás cuenta que es un pasaje que señala que somos propiedad de Dios.
Él es el creador de todas las cosas. Y lo que tenemos no es nuestro, sino que ha sido dado por Dios para cada uno de nosotros. Dios es el dueño y Señor de todo cuanto tenemos. Ahora, en un sentido, es muy fácil decir que Dios es dueño de todo cuando hablamos de manera general. No nos cuesta nada decir, sí, Dios es el dueño de todas las cosas, Dios es el dueño de todo el mundo. Cualquier persona con un poco de criterio cristiano va a decir, sí, Dios es el dueño de todo. Mientras hablamos en un sentido general, parece que no hay problema. El problema se empieza a dar cuando empezamos a ser específicos y señalamos que en realidad todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees que la creación es de Dios? Te va a decir que sí. Y tú tampoco tendrás ningún problema en aceptar que la creación es de Dios y que tú tienes que ser responsable en tu administración del medio ambiente, aprendiendo a diferenciar la basura orgánica de inorgánica y a no tirar basura a la calle, a no tirar las pilas, a no tirar desechos para cuidar el medio ambiente, ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Si tú le preguntas a alguien, Dios es el creador y es el dueño del tiempo, te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas a un cristiano, ¿tú crees que Dios es el dueño de tu tiempo? Con mayor firmeza te va a decir que sí. Pero cuando tú le dices, entonces puedes dar un poco de tu tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo. Y ahí la cosa cambia. Cuando nos volvemos más específicos, parece que eso no va con nosotros. Dios es dueño de todas las cosas, amén. Dios es dueño de tus hijos, déjeme pensarlo. Porque ya los hijos los sentimos nuestros y creemos que son nuestra propiedad y no nos damos cuenta que Dios nos los ha dado por un tiempo prestaditos para poder administrarlos bien y criarlos en los caminos del Señor. Así que mientras hablamos en un sentido general parece que no hay problema, pero cuando ya empezamos a ser más específicos, allí nos encontramos con algunas dificultades. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece tu tiempo? ¿A quién le pertenece tus talentos? Pregúntate. ¿A quién le pertenece tu dinero? Tu cuerpo. Muchas veces no pensamos que Dios sea el dueño de todas estas cosas que estamos mencionando porque preferimos pensarlo en una forma más general. Sí, Dios es el dueño de todo, pero el dueño de mi billetera, eso tengo que pensarlo bien. El día de hoy vamos a hablar de la mayordomía del cuerpo, así que debemos preguntarnos ¿qué es ser mayordomo del cuerpo? ¿Qué significa ser administrador del cuerpo? Lo definimos de una manera muy sencilla. La mayordomía del cuerpo es la correcta administración del cuerpo físico que Dios te ha dado y que incluye algunas áreas. Mayordomía del cuerpo es administrar correctamente el cuerpo. Ahora tú te puedes mirar en el espejo y de pronto dices, bueno, yo no me parezco a Brad Pitt, no me parezco a Angelina Jolie, quizá no te gusta mucho tu rostro, tu cuerpo, pero es el cuerpo que Dios te ha dado. Y tienes una responsabilidad muy clara delante de Dios de administrar ese cuerpo correctamente. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que se nos va a demandar ser hallados fieles. Y un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios y daremos cuenta a Dios por el uso que hemos hecho de nuestro cuerpo. ¿Qué pensarías de una persona que en su casa tiene muebles lujosos, una sala y un comedor hermoso, envidiable, unos espejos enchapados en oro, un televisor de 52 pulgadas HD, última generación? Entras a su habitación, a su cuarto, y una cama hermosa,
king size, donde entran 20 personas. Pero descubres que la fachada es un desastre. Por fuera está toda despintada, está toda dañada, las ventanas están rotas. ¿Sería lógico? Sería ilógico, ¿verdad? No es razonable pensar de una casa así. A veces hay personas que se preocupan más por su personalidad, pero no por su cuerpo. Y por dentro pueden ser muy hermosas, pero por fuera no lo son. Y no estoy hablando aquí de ser guapo o simpática. Tampoco estoy hablando aquí de un culto al cuerpo, ni de un culto a lo físico. No estoy hablando de eso. La Biblia no habla de eso, ni promueve ese tipo de actitudes. Estamos refiriéndonos a la buena administración del cuerpo que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de la mayordomía del cuerpo, tenemos que hablar de 3 áreas. La primera área es la vida moral, que es un aspecto importantísimo que está relacionado con el cuerpo. El creyente, como buen administrador de su cuerpo, debe mantener un dominio sobre ese cuerpo. Debe aprender a mantener y ejercer dominio sobre el cuerpo que Dios le ha dado, que tiene que ver con la esfera moral. Es decir, el creyente debe saber mandar a su cuerpo y no dejar que su cuerpo le mande a él. ¿Se entiende? El creyente debe saber mandar a su cuerpo y no dejar que el cuerpo lo domine y le mande a él. Vamos a mirar un par de pasajes. El primero está en 1 Corintios capítulo 6, que es un pasaje clave para entender este aspecto primero de la vida moral de lo que es la mayordomía del cuerpo. Mira 1 Corintios 6, versículo 12 en adelante. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Creo que este es el pasaje más claro que habla acerca de este aspecto de la vida moral que tiene relación con la administración del cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo pecado que tiene que ver con inmoralidad sexual es un atentado contra nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. Y el apóstol se encarga de señalar que el pecado no tiene por qué enseñorearse más del creyente. Mira Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante. Nuevamente el apóstol Pablo va a decirle esta vez a la iglesia en Roma 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está hablando del cuerpo. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no debe enseñorearse más del creyente. Como mayordomos del cuerpo, esa es una de nuestras responsabilidades, velar por el cuidado moral del cuerpo que Dios nos ha dado. Porque un día vamos a darle cuentas a Dios de lo que hicimos con este cuerpo. Te guste o no te guste. Todos sabemos que vivimos en una sociedad posmoderna. Una sociedad basada en el hedonismo, fundamentada en el placer. Y una sociedad que ha hecho del cuerpo algo casi digno de ser adorado. Otros creen que pueden manejar su cuerpo a su antojo y según sus propios criterios. La filosofía posmoderna dice, bueno, mientras yo haga con mi cuerpo lo que yo quiero y no le haga daño a los demás, no importa. No importa si vive una vida de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, no interesa. Es mi cuerpo, dicen algunos. Y piensan o no saben que un día van a darle cuentas a Dios por el uso que hicieron de su cuerpo. El cuerpo tiene que ser cuidadosamente tratado y velado para no caer en lo que el apóstol Pablo llama en Romanos y Corintios la inmoralidad sexual. Pero además, debemos saber que el cuerpo debe ser usado para la gloria de Dios. Es el propósito. La Biblia dice que todo tiene que apuntar a la gloria de Dios. Por lo tanto, el cuerpo que Dios nos ha dado debe glorificar el Señor. Hay personas que no conocen a Dios y maltratan sus cuerpos. No saben lo que significa darle gloria a Dios con el cuerpo y por el contrario usan el cuerpo de una manera incorrecta. Lo mismo pasaba en los tiempos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo va a hablar de quienes eran sepulcro abierto en su garganta, va a decir él. Con su lengua engañan, y fíjate, está hablando de partes del cuerpo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es decir, que hay gente que no ha entendido que el cuerpo debe darle gloria a Dios y hacen todo esto con el cuerpo. Por otro lado, Santiago va a decir que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Hay gente que no ha entendido que su lengua, que su hablar debe ser para la gloria de Dios y hacen un mal uso de su cuerpo. Pedro va a señalar de aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio. Está hablando de partes del cuerpo. Ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que preguntarnos si el cuerpo que Dios nos ha dado está siendo usado para la gloria del Señor. El creyente no debe usar sus manos para atacar ni para robar. El creyente no debe usar sus pies para ir a lugares dudosos, oscuros. No debe usar su boca para mentir. No debe usar su boca para hablar palabras obscenas. No debe usar su boca para chismear. Pregúntate si estás dándole gloria a Dios con tu cuerpo. No debe usar sus ojos para mirar cosas prohibidas. Y no debe usar su cuerpo para cometer inmoralidades sexuales.
Entonces, cuando hablamos de la buena mayordomía del cuerpo, tenemos que enfocarnos en primer lugar en la vida moral y todo aquello que estamos haciendo con el cuerpo que Dios nos ha dado en esa área. Te pregunto, ¿qué uso le estás dando a tu cuerpo? ¿Qué uso le estás dando al cuerpo que Dios te ha prestado por un tiempo para administrarlo correctamente? Y es bueno que al comenzar el 2014 fijemos una meta en relación a esta área en nuestra vida. Preguntémonos si tenemos dominio sobre el cuerpo y si nuestro cuerpo está siendo usado para la gloria de Dios. Porque si no está siendo usado para la gloria de Dios, está siendo usado para la gloria del infierno. Y tenemos que preguntarnos delante del Señor, ¿qué uso le estoy dando a mi cuerpo? Esa es la primera área, el área de la vida moral, donde tenemos que ser muy cuidadosos y entender que el cuerpo que Dios nos ha dado demanda una administración correcta. Pero hay una segunda área, que es el área de la salud, que es una área muy importante también, que a veces no se habla desde los púlpitos, pero que creo que es importante que como creyentes entendamos esta área. Ahora, esto no va a ser una clase de Herbalife, ni OmniLife, no es una clase de nutrición, nada por el estilo, pero creo que es importante que entendamos este aspecto de la salud. ¿Sabes por qué? Porque un cuerpo saludable trae gloria a Dios. Y un cuerpo saludable permite servirle mejor a Dios. Cuando tú estás sano, cuando tienes un cuerpo sano, saludable, puedes servir a tu Señor con libertad y puedes traerle gloria al nombre de Dios. Ahora, es cierto que muchas veces no tenemos control sobre las enfermedades. Esa es una realidad. Muchas veces las razones por las que nos enfermamos son razones externas o son razones crónicas. A veces es un ataque del diablo, una enfermedad. Otras veces es una prueba que Dios nos manda y Dios quiere que nos enfermemos con alguna razón. Otras veces puede ser la consecuencia de un pecado que hemos cometido y estamos enfermándonos. Pero creo que hay ciertas preguntas en este tema de la salud que tenemos que hacernos para reflexionar si estamos administrando bien el cuerpo que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando de que no debemos enfermarnos. Estoy hablando de cuando nos enfermamos por hacer una mala administración del cuerpo, que es otra cosa. Y ahí entonces tenemos que formularnos ciertas preguntas. Primero, ¿cómo me estoy alimentando? Otra vez, son temas que no los hablamos desde el púlpito normalmente, pero que son necesarios para poder crecer armoniosamente delante del Señor. Pregúntate cómo te estás alimentando. Y no estoy hablando aquí de comer mucho, ¿no? De alimentarte y comer demasiado. Porque ahora que están de moda estos buffets, estos restaurantes donde tú pagas una cantidad y comes todo lo que quieras. No, Israel, Irene, ustedes que el otro día han ido por ahí a un buffet muy bueno. Pagas una cantidad y comes todo lo que quieras. Y tú dices, uy, qué bueno. Aquí voy a llevar a la quiebra este restaurante. Y empiezas a comer y a comer. Y quieres justificar el último sol que has pagado y sigues comiendo. Y crees que mientras más comes, mejor porque estás sacándole el jugo a tu dinero. Y sales con una barriga llena, te empieza a dar una indigestión y encima con un sentimiento de culpa por haber comido desmedidamente. Y crees que estás comiendo bien. No es la cantidad, es la calidad. ¿Qué de la comida chatarra? Hay gente que solamente para comiendo pollo a la brasa, pizza, Kentucky, McDonald's y esas cosas, creyendo que le están haciendo un bien a su cuerpo cuando están produciendo un efecto totalmente contrario, porque está comprobado que la comida chatarra es dañina.
Y por si acaso yo no tengo acciones en ningún otro negocio de la competencia. Pero calidad y cantidad, tenemos que preguntarnos, ¿cómo me estoy alimentando? Alguien dijo alguna vez que los cristianos no fumamos, no bailamos, no tomamos, pero comemos. Y a veces comemos más de lo que debemos comer. Así que pregúntate si con tu comida estás también glorificando al Señor. Porque quizá tienes que hacer algún cambio al comenzar este año en tu dieta alimenticia. Pregúntate si estás haciendo ejercicio regularmente. Es otra pregunta que nos confronta, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de un ejercicio físico regular. Porque yo conozco algunos que el único ejercicio que hacen es el de la cuchara. La cuchara del plato a la boca, del plato a la boca, del plato a la boca. Y es el único ejercicio que hacen. Tampoco estoy hablando de jugar fulbito una vez por semana, que algunos creen que ese es el ejercicio. Y lo que no se dan cuenta es que eso es peor, es dañino para la salud, ¿verdad o no, doctor Mendieta? Hacer ejercicio una vez por semana no nos ayuda. Tenemos que aprender a hacer un ejercicio sistemático. Añádele a ese día otro día por lo menos de ejercicio. Regular. Y no tiene que ser una cosa que ocupemos demasiado tiempo. Salir a caminar 30, 40 minutos diarios, 3, 4 veces por semana, va a ayudar a cuidar bien tu cuerpo. Es importante que tomemos conciencia de esto. Es importante que delante del Señor nos evaluemos y veamos si estamos siendo consecuentes, trayendo gloria al Señor con nuestro cuerpo. ¿Qué del descanso? Algunos me dicen, no, pastor, es que no tengo tiempo para descansar. Mentira, siempre hay tiempo para descansar. El descanso es importante. El descanso es fundamental para cuidar el cuerpo. El trabajo excesivo trae consecuencias para la salud. Así que cuidado con esos trabajólicos, adictos al trabajo que dicen no hay lugar para el descanso. Tenemos que aprender a respetar el día de reposo. El Señor descansó en un día. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que aprender lo que significa el descanso. A veces los chicos me dicen, pastor, venga a jugar fulbito. Ya le digo, ¿cuándo? El sábado a las 12 de la noche. Yo los quedo mirando y les digo, yo al día siguiente me levanto a las 5 de la mañana. Tengo que predicar 3 sermones el domingo y dar una clase. Si yo me fuera a jugar fulbito, les aseguro que no estaría parado aquí en el tercer culto. Tengo que entender que el descanso es importante. Anoche a las 9:30 de la noche ya estaba en la cama, con mi libro leyendo, porque sabía que hoy día tenía una jornada larga, intensa, no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. Tenemos que aprender a darle lugar al descanso. Una siesta de 20 minutos, 30 minutos, no mientras predico por si acaso, sino después de almuerzo, en algún momento, es buena para la salud. Yo cuando tengo que enseñar una clase en la noche o tengo una tarea larga de enseñanza a veces de 2, 3 horas en el seminario, donde sea, tengo que entender que ese día en la tarde tengo que descansar, porque si no, no funciono bien. Dios ha creado el descanso y el descanso es importante para nuestra salud. ¿Qué de la limpieza? ¿Qué de la limpieza? En el libro de Levítico hay cantidad de leyes ceremoniales que Dios ha dejado para los israelitas y para nosotros. Los israelitas sabían que ellos tenían que bañarse frecuentemente, lavar sus ropas, limpiar sus casas, limpiar sus alimentos antes de comer, lavarse las manos antes de comer, mantener limpio el lugar donde ellos acampaban. Dios dejó leyes claras establecidas en la palabra relacionadas con la limpieza. Y a veces, qué difícil es encontrarse con un hermano que parece que no se ha bañado en un mes. Uno no sabe si por Navidad regalarle un desodorante o un jabón Camay. Aún con nuestra limpieza, glorificamos al Señor. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué de los malos hábitos?
A veces tenemos malos hábitos que no glorifican el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el versículo 17, va a decir: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está hablando del cuerpo. Entonces no debemos crearnos malos hábitos que no glorifiquen el nombre del Señor. Por esa razón los creyentes nos guardamos del hábito de fumar, porque el fumar no produce absolutamente nada bueno. Incluso las mismas cajetillas de cigarro dicen, ¿no es cierto?, fumar es dañino para la salud. Ni qué decir del ingerir drogas, ni qué decir de la borrachera. Son malos hábitos que nosotros tenemos claramente, hemos entendido que no nos ayudan a bien. Pero hay algunos malos hábitos que pueden ser malos hábitos para ti, pero de pronto no son malos hábitos para mí. Y tú tienes que asumir que si son malos hábitos para ti y quieres glorificar a Dios con tu cuerpo, debes dejarlos. Por ejemplo, ¿qué del exceso de café? Si sabes que el café te hace daño, sácalo de tu dieta, elimínalo. Porque algunos toman café y después dicen, ay, tengo que orar para poder dormir en la noche. No sé por qué estoy temblando. Claro, se han tomado 4 o 5 tazas de café en el día, y ahí están las consecuencias. O el ají. Qué rico, es un ceviche bien picante, ¿no? Pero si el ají te hace daño, sácalo de tu dieta. Quítalo de tu comida. No te dañes el hígado, no tengas una gastritis por no cuidar bien tu cuerpo, comiendo algo que sabes que no tienes que comer. ¿Qué del pan? Yo conozco algunos hermanos que me dicen, pastor, yo en el desayuno me como 4 panes. Y todavía con mantequilla y mortadela y mermelada y otras cosas más. ¿Tú sabes que el pan se convierte en grasa? ¿Y esa grasa va a tus arterias? Yo conozco un pastor tenía que ser, no aquí en otro país, así que no se pongan a pensar quién puede ser, que de comer tanto pan le dio un infarto y tuvo que ser operado. Gracias a Dios salió bien, pero él se comía 4 o 5 panes diarios. ¿O qué del panetón? ¿Sabías que una tajada de panetón equivale a 4 panes francés? Menos mal que comemos panetón una vez al año, ¿no? Pero preguntémonos si estamos cuidando el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Qué del comer dulces? De aquí todos van a salir en ayuna, creo, hoy día. ¿Qué de comer dulces? Si tienes una tendencia a la diabetes, si el dulce te hace daño y tú quieres comerlo, no estás glorificando a Dios con tu cuerpo. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y él añade: yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay una anécdota muy graciosa de 2 predicadores tenían que ser. Moody, el gran predicador Moody, había sido impactado por el mensaje de otro predicador, Charles Spurgeon. Moody vivía en Estados Unidos y Spurgeon vivía en Inglaterra. Así que un día Moody dice, no, yo tengo que ir a conocer a Spurgeon. Tengo que ir a conocerlo, es un hombre que ha impactado mi vida, su forma de predicar. Y llega a Inglaterra, viaja hasta Inglaterra, va hasta la casa de Spurgeon, toca la puerta y sale Spurgeon a recibirlo. Y Spurgeon tenía una costumbre, él fumaba habanos, fumaba puros, no cigarros, sino habanos puros. Bueno, allá él con su problema. Pero Moody, cuando lo ve, entra en shock y le dice, ¿cómo es posible que un hombre de Dios como usted esté fumando? Y Spurgeon lo mira, le agarra la prominente panza que tenía Moody y le dice, de la misma manera, un hombre de Dios como usted come todo el tiempo.
y lo dejó sin palabras. A veces estamos mirando la falta del otro, pero no miramos la nuestra. Y en el tema de la salud tenemos que ser cuidadosos, de tal manera que podamos glorificar el nombre del Señor. Tengo que avanzar. Finalmente, la apariencia. Es otro aspecto relacionado con la mayordomía del cuerpo. La apariencia. Ahora, seguramente tú te preguntarás, como muchos creyentes hacen, pero ¿por qué debemos tener cuidado por la apariencia si Dios se preocupa del corazón? La palabra del Señor dice que Dios mira el corazón y no mira lo que los hombres miran. Sí, Dios, pero el que está a tu lado te está mirando tu apariencia. Está mirando si te vestiste bien o te vestiste mal. Y no estamos aquí hablando, ¿no es cierto?, de que debemos tener una apariencia perfecta. Pero sí estamos hablando de dos cosas fundamentales. Una que ya casi le hemos mencionado, que tiene que ver con conservar limpio el cuerpo. Y la segunda, vestirse de manera apropiada. La limpieza, ya lo hemos dicho, el Señor lo estableció en las leyes del Antiguo Testamento. Y son vigentes para nosotros el día de hoy. Hermano, no hay que confundir humildad con suciedad. Son dos cosas diferentes. Porque a veces decimos, no, es que yo soy humilde, no tengo muchos recursos, soy pobre. Y pensamos que porque somos humildes o pobres, no podemos ser limpios. Y eso no es correcto. El testimonio cristiano y la gloria a Dios se va a expresar aún en la limpieza. Pero también se expresa en vestirse de manera apropiada. Y hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de la vestimenta. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Pablo va a decir que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Más adelante, en Primera de Pedro, también Pedro va a hablar de lo mismo, que las mujeres deben vestirse sin peinados ostentosos, ni vestidos caros, ni piedras preciosas. Ahora, hay que entender el pasaje en la correcta dimensión, porque Pedro y Pablo están hablando en un contexto en que quienes se vestían con peinados ostentosos, con vestidos caros y con piedras preciosas en aquella época, exageradamente, eran las prostitutas. Y lo que los apóstoles quieren es diferenciar a la mujer cristiana de una mujer de la calle. Y por eso viene la exhortación, hay que entender el pasaje. No estamos hablando aquí que una mujer no pueda usar un anillo de oro, algo de plata, que pueda hacerse un peinado bonito. No estamos hablando de eso. Hay que entender el pasaje en la dimensión cultural y en el contexto en el cual fue escrito. Pero cuando hablamos de vestirse de manera apropiada, hay por lo menos 4 principios que tenemos que considerar. Primero, la distinción. La distinción. Es decir, vestirse como corresponde. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, encuentra que el Señor dice que la mujer no debe vestirse con ropa de varón, ni el varón con ropa de mujer, porque es abominación al Señor. Ahora, no estamos diciendo, porque eso no es lo que el espíritu de la palabra dice, que una dama no pueda usar pantalones. No estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que una dama que usa pantalones debe usar pantalones de dama. ¿No es cierto? Porque una cosa es el pantalón para la dama y otra cosa es el pantalón para el varón. Y cuando dice que el hombre no debe vestirse con ropa de mujer, la palabra de Dios es clara. No hay alternativa, porque hasta donde yo sé, no existe una falda de hombre ni un vestido de hombre. Así que el hombre tiene que vestirse como hombre. Todas esas posturas que han aparecido acerca del transexualismo y de vestirse los hombres como damas, dice la palabra, eso es abominación al Señor. Entonces tiene que haber una distinción. Está hablando claramente la palabra en ese sentido. En segundo lugar,
sencillez. Ya hemos mencionado el pasaje de Timoteo que se habla de vestirse de manera sencilla. En tercer lugar, habla de la modestia, también como otro principio. La modestia tiene que ver con saber que nuestros cuerpos pueden ser expuestos y tiene que vestirse uno correctamente para no ser objeto de tentación a otra persona. Y en cuarto lugar, que está relacionado con lo que acabamos de mencionar, es el decoro. Si bien es cierto, todo esto tiene que ver con ciertas situaciones culturales y temporales, tiene que ver también con usar ciertas ropas en ciertos lugares y en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si yo vengo el próximo domingo a predicar y vengo con sandalias y con mi ropa de baño, con mi toalla al hombro, ustedes van a decir, el pastor está apurado por irse a la playa. Y no van a pensar que yo me voy a subir al púlpito así a predicar, porque no tiene que ver nada, ¿verdad? Una cosa con la otra. El decoro tiene que ver con vestirse apropiadamente, en circunstancias y en momentos indicados. Si yo soy un varón y entro al templo o entro a un lugar cerrado con techo y tengo un sombrero, tengo gorro, como varón debo quitármelo. Es parte del respeto a Dios. Ahora, yo sé que estamos aprendiendo y todo lo demás, pero está bien. Tiene que ser así, tenemos que entender que debe ser así. Ya veo que algunos están quitando el sombrerito. No se preocupen, hermanos. Pero es parte del aprendizaje que tenemos que tener. Hay que vestirse con decoro donde corresponde y de la manera que corresponda. Estamos en verano y en verano tendemos a usar prendas más ligeras. Las damas también lo hacen. Y aquí nadie les va a decir, hermanas, ustedes tienen que usar la falda de la rodilla 20 centímetros para abajo. No vamos a ponernos en ese plan de legalismo. Pero tenemos que aprender a ser sobrios y prudentes, de no llevar al hermano a la tentación y vestirnos correctamente. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que a manera de conclusión, pregúntate si estás siendo un buen mayordomo del cuerpo que Dios te ha dado. Y pregúntate si estás usando tu cuerpo para la gloria del Señor, para el servicio a Dios, o todavía tu cuerpo está sometido a la esclavitud del pecado. Es importante que nosotros, al comenzar este año, hagamos un pacto delante del Señor y decirle, Señor, necesito cambiar algunas cosas. Quizá en tu vida moral, quizá relacionado con la salud, quizá relacionado con la apariencia, pero necesito cambiar algunas cosas. No estamos diciendo que te mires al espejo y digas, ay, qué feo soy, qué fea soy, ya no hay nada que hacer. No, estamos yendo más allá de eso. Dios te ha dado lo que te ha dado. A algunos les ha dado un poquito más simpáticos, más bellos, más hermosos, más hermosas. A otros como a mí, bueno, llegamos tarde a la repartición de caras, ¿qué podemos hacer? Pero lo que interesa es que este cuerpo que Dios te ha dado sea puesto al servicio del Señor y traiga gloria y honra a su nombre. Amén. Quiera el Señor ayudarnos a ser buenos mayordomos del cuerpo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Un gusto poder saludarles en esta tarde. Gracias al Señor, Él nos ha dado dos preciosos cultos esta mañana, con el templo prácticamente lleno. Y damos gracias al Señor por poder estar también aquí en esta hora nuevamente para
escuchar la palabra del Señor y ser edificados en lo que Él tiene para nosotros. ¿Han recibido sus bosquejos? Si a alguien le falta su bosquejo, levante la mano, bien en alto, para que los hermanos anfitriones, por favor, le hagan entrega de los bosquejos. Aquí adelante faltan varios, por ahí también. Mantenga su mano en alto. Los hermanos anfitriones van a entregarles en estos momentos sus bosquejos para que ustedes puedan seguir el tema del día de hoy. El día de hoy estaremos iniciando una nueva serie, una serie pequeña, una serie corta, de 4 domingos, que tiene que ver sobre la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana. Hallado, ¿qué dice? Fiel. La palabra administrador es la palabra mayordomo. Así que cuando Pablo está diciendo que los hombres deben tenerlos por administradores de los misterios de Dios, está hablando de que estamos llamados a ser mayordomos. Y cuando dice, se requiere de los mayordomos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Está hablando de la consecuencia, del requisito que debe haber para todo aquel que está comprometido con una correcta y seria mayordomía cristiana. Ahora, tú conoces la Escritura y tú sabes que cuando vamos al libro de Génesis, por ejemplo, descubrimos que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En tal sentido, si Dios es el creador de todas las cosas, eso quiere decir que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Dios, al ser el creador, por haberlo hecho todo, se constituye en el dueño de todo lo creado. Dios es el único que tiene el verdadero derecho de sentirse dueño, de ser el dueño por haber creado todas las cosas. A Él le pertenece nuestro tiempo, a Él le pertenece nuestra vida, le pertenece una serie que yo quiero invitarte a que no te la pierdas ningún domingo para que puedas estar muy al tanto de lo que vamos a ir diciendo semana a semana sobre este tema de la mayordomía cristiana. Y hoy día vamos a hablar de lo que significa la mayordomía del cuerpo, iniciando nuestra serie. Cuando pensamos en la mayordomía o en la administración del cuerpo o de todo en general, a manera de introducción debemos decir, muchas veces pensamos en un sentido de deber o en un sentido de obligación o responsabilidad que comienza con nosotros. Repito, cuando pensamos en la mayordomía, pensamos en un sentido de deber, en un sentido de responsabilidad que creemos empieza con cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que señalar es que cuando hablamos de mayordomía, tenemos que decir que la mayordomía no comienza con nosotros. La mayordomía comienza con Dios. El verdadero sentido de la mayordomía cristiana tiene su inicio en Dios. No comienza con deberes, ni con obligaciones, ni con responsabilidades nuestras. La mayordomía comienza con una comprensión clara y profunda de lo que es la gracia y el amor de Dios. Y hoy día hemos cantado, ¿verdad? Y lo primero que queremos responder es, ¿qué es la mayordomía cristiana? ¿Cómo definimos el concepto de mayordomía cristiana? Y la mayordomía cristiana significa la buena administración de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. No es otra cosa que administrar correctamente todo aquello que Dios me ha dado, todo aquello que Dios ha puesto en mis manos. Llámese la naturaleza, llámese el medio ambiente, mi cuerpo,
mis talentos, la familia, mi inteligencia, el dinero, todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Mayordomía tiene que ver con administrar correctamente todo aquello. Y cuando vamos a la palabra del Señor, en 1 Corintios, en el capítulo 4, encontramos que el apóstol Pablo está hablando de este concepto de mayordomía. Fíjate en 1 Corintios, capítulo 4, los primeros 2 versículos. El apóstol Pablo va a escribirle a Corinto y va a decir lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué sería de nosotros sin la gracia y sin el amor de Dios? Por lo tanto, cuando pensamos en mayordomía cristiana, tenemos que recordar que estamos hablando de algo, de una responsabilidad que no comienza en Dios. Estamos hablando de una comprensión de la gracia y del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, cuando pensamos en la mayordomía, la pregunta no debe ser ¿qué debo hacer yo por Dios?, sino que la pregunta correcta debe ser más bien ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué cosas Dios me ha dado? ¿De dónde proviene todo lo que yo tengo que debe llevarme a una comprensión clara de lo que es la mayordomía cristiana? No es tanto un sentido de deber o de obligación, bueno, ahora yo tengo que hacer esto y esto y esto por Dios, no, sino es entender que la gracia y el amor de Dios ha sido entregada a nosotros y juntamente con la gracia una serie de cosas que deben llevarme en respuesta a la gracia y el amor de Dios a hacer una administración correcta de todo lo que Dios ha puesto en mis manos. No es tanto ¿qué debo hacer yo por Dios?, sino más bien ¿qué es lo que Dios ya ha hecho por mí? Si nosotros logramos entender eso como punto de partida, vamos a comprender mejor en qué consiste este tema de la mayordomía.